Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Todas las que quieras. Yo en este trabajo, en esta entrega, no la aprobé. ¿Qué significa no aprobarla? O sea, ¿qué me puede traer? ¿La puedo volver a entregar? ¿Cómo era esa cuestión? No pasa nada. Acuérdense que ahí en la UB tienen todas las condiciones de cursado y qué es lo que tienen que presentar. Yo te cuento. Nosotros, como te dije, ponemos una nota por digamos, los avances que van haciendo. ¿Sí? O sea que podés sacar mala nota acá y después aprobar el trabajo práctico. ¿Sí? O podés sacarte 10 en todas hasta ahora, todo perfecto, y terminar no aprobando el trabajo práctico. O sea, pueden suceder las dos Sí, cosas. acuérdense en ese sentido que recién ustedes van a tener nuestra devolución cuando les devolvamos el trabajo práctico. Eso va a pasar después de las vacaciones de julio. Hasta ese momento, ustedes tienen que ver y reconocer cuáles son los errores que tienen en el trabajo práctico y a partir de ahí tratar de no volver a cometer esos errores en el ejercicio que sigue. Nosotros vamos a verificar cuánto van corrigiendo, cuánto no corrigen, cuánto interpretan y a partir de ahí les daremos las notas cuando les devolvamos el trabajo práctico. Y no solo eso, sino que también le vamos a decir cuál es su nota. Y si tiene que recuperar, o estéis temprano de las 8, de 7:30 arriba, y por ahí vos eso. Y si tienen que recuperar el trabajo práctico número 1, les vamos a indicar cuáles son los ejercicios que ustedes deberían revisar y rehacer. No sé si eso está claro. Por ahora, solamente tomarlo como un indicativo. Hay cosas que hiciste mal y tenés que ver cómo corregirlas. Bien, o sea, yo tengo todos bien aprobados de 10 y este último lo tengo como regular. O sea que si yo en el próximo lo corrijo y vuelvo a estar bien, digamos, no va a haber problema, teóricamente. No No te sé, hagas problema. no Después sé. regular significa digamos, está regular, digamos. O sea, está por arriba de la nota de 6 que necesitas para poder regularizar. Ah, bueno, espectacular, buenísimo. Bueno, Sí, gracias. eso lo vamos a ver cuando les demos la nota. Qué sé yo. Ustedes tienen que por ahí tener cuidado cuando hacen los trabajos prácticos y tratar de hacerlo lo mejor que puedan. Igual a fin de año nosotros le damos una instancia para que ustedes recuperen todo lo que quieren recuperar y le cambiamos la nota. ¿Sí? Tanto si se habían sacado 8 y querían Estimados, sacar 10, tanto para arriba como para abajo le subimos o le bajamos la nota. No la promediamos. estimados, entonces, acá está lo que sería el ejercicio del trabajo práctico. A este ejercicio del trabajo práctico, nosotros lo que teníamos que hacer era hacer las vistas necesarias para entender la figura, y aparte de las vistas necesarias para hacer la figura, voy a poner en pantalla. Aparte de eso, lo que teníamos que hacer también era acotarlo. Y en esta cuestión de acotar, veíamos si podía acotarlo de manera completa en las vistas regulares o si no. Entonces, dos personas en sala de espera, los voy a admitir, ahí está. Ya estaban entrados. En esta, gracias Ricky. En esta, ¿qué cosas no se pueden acotar en las vistas regulares? ¿Contorno oculto? ¿Cuáles contornos ocultos en particular? Yo tengo todo esto. ¿Qué cosas yo no podía acotar en esta figura? Las profundidades no sé cómo explicarlo. Esta profundidad, perfecto, esta profundidad de 10 que tengo de la perforación de diámetro 30 y esta profundidad de 10 que yo tenía en este rectángulo de 25 por 10. Esas dos profundidades yo no las podía acotar. Sí, entonces tenía yo que revisar, voy a ir pasando las imágenes. Entonces, ¿cuántas vistas eran necesarias para representar esta figura? ¿Cuántas vistas hacen falta? 3. 6. Bien, con 3 vistas era suficiente para representar esta figura.
A partir de ahí, después teníamos que ver qué vista nos convenía hacer, qué vista tomar como frontal, qué vista tomar como lateral, cuál vista como superior, para usar de manera correcta el espacio de papel. Y después ahí, las cosas que no puedo acotar, tengo que ver cuántos cortes son necesarios y qué tipo de corte me solucionaría a mí la vida en la ejecución de este trabajo práctico. Voy a pasar la imagen. Acá yo tengo una propuesta de resolución. Voy a correr la barra de Zoom que está justo al medio de todo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en esta resolución? Yo tengo la vista frontal, tengo una vista superior y tengo una vista lateral que me está reemplazando un corte. Bien. Aparte de eso, yo tengo 1, 2 y 3 cortes. Y la pregunta es, ¿todos estos cortes que están acá, son todos necesarios? Empecemos a hablar de los cortes. No, no son Para mí no. necesarios. No son Bien. necesarios. No, profe. Bien, ¿cuáles son las medidas que nosotros decíamos que necesitábamos? Y es esta de acá y la profundidad de este sector, ¿sí? De esa ranura que estaba acá. Este corte AA que está acá, las cotas, no voy a hablar solamente del corte en este momento y en realidad de la necesidad del corte. Este corte AA ya me muestra esta profundidad, lo que hace que ya reemplazando la vista lateral por el corte AA, yo a esta profundidad la tengo resuelta. ¿Sí? Ese es el caso 1. Y después acá hay un caso de un corte que dice CC que me ayuda a mí a resolver eso. Ahora, este corte se torna absolutamente innecesario. No. Está puesto acá simplemente porque como no tiene ningún lado donde acotar esta ranura, hace este corte para acotar esta ranura. Pero directamente yo si hubiera elegido de manera correcta las vistas que voy a utilizar, no me haría falta este corte, ¿sí? Entonces por ahí no está bien pensada la manera de resolverlo. Por ejemplo. Y el corte Acá CC está. está al revés, Julito. Sí, no sé si está al revés porque no tengo la flecha. Hay un palito y puedo intuir que está al revés, pero no tengo la certeza porque también la indicación del corte CC no está bien hecha. Pero, profe, en el corte BB, ¿no sería como necesario para demostrar que los circulitos de arriba son pasantes? Si eso he mostrado acá, en la vista oculta, si la vista oculta ya me muestra que es pasante, ¿por qué me hace falta un corte para mostrar eso? Claro, sí, yo se lo había pensado, pero... Y si a la vista lateral, en este caso, no la haces como corte, te muestra también esa profundidad Claro, de los pero chiquitos, no en los la circuitos vista. chiquitos. Claro, sí, exactamente, sí. Si yo la vista lateral esta me mostraría el pasante de estas perforaciones, sí, también es cierto. Claro, y dejarías únicamente el de abajo que te muestra cómo es el círculo grande que está abajo. Y la profundidad del chiquito, claro, ese y la profundidad del... Bueno, en la vista superior la corte. profundidad no la voy a poder ver, yo la tengo que ver por un corte sí o sí esa profundidad. Claro, por eso, dejarías únicamente Sí. el corte CC que te muestra Eso las Claro. dos cosas que diciendo necesitas Bárbara. ver. Ah, ahora te entendí, disculpa. Sí, tenés absoluta razón. Porque el corte CC, este corte, ya me muestra esta profundidad y esta profundidad. O sea, un solo corte me puede resolver todo. ¿Cómo es tu nombre? Bárbara, Julito. Ah, genial. Muy Yo, bien, profe, Bárbara. Es correcto, es correcto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos acá en esta? Primero que acá no está puesto el contorno oculto de esta garganta completo.
¿sí? El acotado está incorrecto, no está según norma. ¿Este 20 va acá abajo? No, tiene que estar No, va arriba. sobre la cota. Va sobre la cota. ¿Este 20 va de este lado? No, No, por va dentro. sobre la cota. Va sobre la cota. Lo mismo pasa con este 25. Otra pregunta, ¿cuál es la distancia de la pieza a la primera cota, la distancia mínima? 0,7 milímetros. 0,7 o 2 alturas de letra. Esto no tiene ni 0,7 ni 2 alturas de letra. Tenemos la letra ahí y no. Todas las cosas están pegadas a la... ¿Qué más? Bueno, acá tengo todas estas cotas también que están puestas mal. A ver, les cuento algo. Nosotros a esta altura y en este trabajo práctico ya tenemos que tener resuelto el tema, tanto de los contornos ocultos, que tienen que estar todos bien resueltos, ¿sí? Como el acotado, que el acotado a esta altura debería estar todo según lo que la norma dice que tiene que estar. No voy a hablar de las flechitas, ¿sí? Porque me deprimo demasiado. Acá también yo tengo este 5 y este 10 que está del lado equivocado de la cota. Fíjense que este 20 está puesto de una forma. Este 20 solamente habría que ponerlo arriba, nada más, y ya estaría bien. A estos hay que girarlos porque la posición tiene doble o triple error esta cota. No solamente la cercanía de la cota a la pieza, tampoco solamente dónde va el número, sino también la manera que va girada el número. Esa cota tiene muchos errores. Y no solamente eso, sino también la flechita que va de este lado. Esta cota es un compilado de errores. ¿Qué otra cosa pueden observar acá? ¿Qué otra cosa me pueden decir de este dibujo? Profe, yo tenía una duda con, bueno, lo del corte BB. Bueno, ahora tengo dos. ¿A dónde iría esa cota de 25, que sería como el largo de, del Estoy acá en el corte BB. Indícame, tengo 1, 2 y 3 la cota cotas. de 25, la cota de 25, Esta. ¿a dónde se mostraría si no tuviese ese corte? Y tendría que buscar una vista donde se ve, que eso se ve en la vista lateral derecha, acá. Ah, bueno, o sea que en su defecto debería haber otra vista si no estuviese ese corte. Claro, en su defecto, esta de 25, o sea, este corte no es necesario. Entonces esta vista tampoco es necesaria. Yo en vez de este corte podría poner la vista lateral derecha. ¿Entendés? Y ya esa vista lateral derecha me resuelve esos 25 y también estos 10. Me quedaría pendiente solamente estos 10, que sería la profundidad. ¿Me explicó? Sí. Profe, Bien. yo tengo otra duda, pero con su corrección, digamos. Yo como que veo que el círculo no está muy bien, muy perfecto, que digamos. No, Influye está mucho. horrible. Bueno, tampoco para que lo diga así. Capaz No, sí, lo digo así. Pero influye mucho, ¿no? Si sale así chueco. Como si es mucho, no entiendo eso. Sí, influye mucho en el tema de que baja punto. Mira, nosotros, como ya les dije, no nos vamos a fijar tanto o no nos fijamos tanto en la artesanía de hacer dibujo, ¿sí? Pero sí, cuando el dibujo está bien hecho, nosotros lo valoramos de otra forma. O sea, si el dibujo no está perfectamente hecho o no está bien hecho, y un 10 no va a tener. Nosotros de esto tenemos nota numérica de todo, ¿sí? Claro. Este círculo está un poco masticado, ¿sí? Por ahí también toda la trama está bastante irregular, está con muy tembleque toda la trama, ¿sí? Las flechas son algo que no dice la norma que tienen que ser así. Los círculos estos también están bastante mal hechos. Qué sé yo, si este trabajo, así todo, con esta calidad gráfica, estuviera bien hecho y no tuviera ningún error conceptual de dibujo, posiblemente podría tener una nota de aprobación directa.
¿Me explicó? Pero Sí, si quería todo, ver si... no va a tener un 10, pero sí va a tener una nota de aprobación directa. Bien. Entonces, Profe, una pregunta. sí, te escucho. Yo en vez de hacer la vista lateral derecha hice la izquierda para que se vea cuánto medía el chaflán. Y en vez de hacer, viste, los círculos chiquititos, yo le hice un corte parcial como para aclararlos. ¿Eso no hace falta? O sea, ya en la frontal veo que es Después, si querés, bastante. después, si querés, lo vemos en tu trabajo en particular más al final de la clase. Dale, sí, ¿Está? porque el profe me puso aprobado, pero para mí como que eso está de más, como yo ya veo que es bastante. Puede que esté de más, Ah, dale, pero profe. me gustaría ver tu trabajo. No, no me gusta hablar algo sin haberlo visto. Dale, profe, gracias. No, por Profe, favor. una consulta. En el corte CC faltaría Dale. la línea de ejes. Sí. Sí, faltaría la línea de ejes. Entonces, fíjate, acá está. El que preguntabas, acá está la línea de ejes que falta. Y podemos ver que las líneas por ahí no se corresponden de una vista a otra. Mira la altura que tiene acá, la altura que tiene ahí, lo mismo que esta línea está un poco cruzada. Acá nosotros tenemos, voy a volver, de AA, que es, me está tapando un poco esta cosa del zoom, lo voy a correr para acá abajo, ahí está. Bien, más allá de que el dibujo está cruzado, nosotros podemos ver que en el corte BB, que sería el corte que sale desde esta línea de corte, cuando yo rebato, veo un par de problemas. Acá está un poquito tapado, así que voy a venir a la original. Fíjense, teóricamente esto me marca el corte BB, es un corte escalonado, está marcado, este B no va acá, va ahí arriba, esta A no va acá, va ahí arriba, o sea, esto lo vimos en clase. Yo acá tendría donde empieza el corte, que la línea está un poquito cruzada, pero donde termina esta figura con este grosor, yo debo proyectar desde acá y está mucho más corto, ¿sí? No corresponde esto a la medida que tiene la figura. Después, el corte BB termina en ese punto, desde este punto yo debería tirar la horizontal y la vista de esa figura. Indicado, ahí termina la figura. Lo mismo la posición de este sector, que acá el compañero lo hizo de este tamaño y cuando lo rebatió lo corrió de lugar. ¿Sí? Lo mismo la posición de las perforaciones y el eje. O sea, este corte está muy mal realizado, tanto dimensión, la artesanía de hacer el dibujo. Conceptualmente está mal. A ver, tengo varios, a ver si los puedo ver porque se me van. Sí, preguntan cosas que no son de lo que estás dando. Ah, bien. Sí, todas las clases decimos esto, pero lo voy a decir otra vez más. Tantas clases que tuvimos y tantas devoluciones que hicimos, dijimos esto y hoy voy a decir una vez más. Esto va para Benjamín, para Micaela, para todos. Es más, ya lo dijimos hoy en la clase también. Ustedes corten lo que están haciendo y escuchen a Julio para así no lo repetimos todas las clases 20 veces. Sí, anoten esto. Anoten esto. Voy a decir de nuevo. Anoten esto. Ustedes no tienen que rehacer nada en este momento. Por más que tengan que está aprobado, por más que tengan que estar regular, por más que está desaprobado o mal, ustedes no tienen que rehacer nada hoy. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que sí tienen que hacer? Prestar atención y tomar nota de las correcciones, para no equivocarse en el trabajo que sigue. ¿Sí?
Una vez, Matías, después escribís, ahora escucha, después seguís escribiendo y haces otras preguntas. Bien, entonces yo les decía, con estas correcciones ustedes se van a fijar y van a tratar de no cometer los mismos errores en el trabajo que viene. La pregunta que sigue es entonces, ¿cuándo recuperamos y cómo sabemos que tenemos que recuperar? Bien, ¿cuándo saben que tienen que recuperar? Nosotros vamos a corregir el trabajo práctico número 1 y le vamos a dar una nota final del trabajo práctico número 1 y a esa nota se las vamos a dar cuando inicie el segundo cuatrimestre. Ahí ustedes van a saber si tienen un 4, si tienen un 3, si tienen un 7, si tienen un 9 o tienen un 10. ¿Sí? Entonces, si tienen un 9 y tienen un 10, no hace falta que rehagan nada, claramente. Si tienen un 7 y quieren levantar nota porque quieren tener más de un 7, bueno, seguramente van a tener algunos trabajos prácticos indicados, algunos ejercicios indicados para rehacer. Si tienen un 4 o tienen un 3 o tienen un 2, claramente ustedes sí tienen que rehacer obligatoriamente los trabajos, algunos ejercicios del trabajo práctico, porque no van a poder aprobar la materia si tienen el trabajo práctico desaprobado. Entonces, cuando nosotros le devolvamos el trabajo práctico, esa devolución va a ir con una fichita, una ficha, una hoja de papel que tiene todos los trabajos prácticos y va a decir ahí qué es lo que tienen que rehacer. Entonces, con la devolución de la nota, van a ir cuáles trabajos prácticos, cuáles ejercicios del trabajo práctico tienen que rehacer. A eso lo van a saber, de nuevo, lo van a saber después de las vacaciones de julio. En la primera clase ya van a tener esa nota. La tercera y última pregunta sería, ¿cuándo tengo que entregar eso? Si se fijan ustedes en el cronograma de clase, van a ver que en ese cronograma hay una fecha específica en una semana específica del año donde ustedes entregan los recuperatorios. Si van a la UB y se fijan en la UB, la programación del año que ahí está en un PDF, la van a encontrar y la van a ver. La pueden descargar y tener en su computadora y ver. Y ya hoy agendar cuál es la fecha del recuperatorio. Ese día, antes que empiece la clase, ustedes van a tener la posibilidad de reentregar esos ejercicios rehechos para que nosotros los volvamos a evaluar. Esa evaluación tiene dos posibilidades: que les haya ido bien y hayan levantado la nota, que hayan mantenido la nota, o que estén peor los ejercicios que los que entregaron originalmente y les bajemos la nota. Las tres opciones son posibles y pasan todos los años. Hay gente por ahí que tiene un 8 y rehace algunos trabajos porque quiere levantar nota porque no le dé el promedio, como se enteró que no le dé el promedio, se apuró y lo hizo la noche anterior, y los terminó haciendo peor de los que los tenía. Como los terminó haciendo peor de los que los tenía, es posible que hasta desapruebe el trabajo práctico y tenga que rehacer la materia, que tenga que recursar. No es usual, pero pasa. Si ustedes, cuando nosotros les devolvemos el trabajo práctico, que eso es en agosto, septiembre, octubre, noviembre, tienen 3 meses para rehacer los ejercicios y preguntarnos si están bien. Si en esos 3 meses ustedes tenían que rehacer 2 ejercicios, los rehicieron, preguntaron si estaban bien, llega la fecha y los entregan sabiendo ya a ciencia cierta que están bien, bueno, lo que va a pasar es que van a poder aprobar de manera directa la materia. ¿Qué es lo que nosotros pudimos revisar y ver en estos trabajos prácticos? ¿Qué es lo que nosotros pudimos revisar y ver en esto, y sobre todo en este trabajo práctico en particular? Que hay muchísima copia de trabajos, muchísima. Y nos damos cuenta por el tipo de error, por el tipo de letra que usan, por muchos vectores o cositas que vamos viendo en los trabajos prácticos. ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo que pasa es en realidad que no van a tener práctica y no van a saber cómo resolver el parcial, que eso puede ser un problema, ¿sí? Y lo más grave para nosotros en realidad es que no aprendan una habilidad que es muy necesaria para un ingeniero industrial. Eso sería lo más grave, más allá de que falsear un documento público, que los parciales son documentos públicos. Cuando nosotros podemos corroborar que el documento público está falseado,
se hacen expedientes y hay sanciones para la gente que comete ese tipo de acciones. ¿Sanciones como qué tipo? Y bueno, que te expulsen de la universidad y que no puedas cursar en ninguna universidad pública del país es una de las sanciones que se da. Y ha pasado. Yo he puesto a gente y he elevado al rectorado notas para que sancionen a gente y las han sancionado. Por ahí esta cosa que parece como una cuestión para sacarme el trabajo práctico de encima y seguir adelante como algo que no tiene importancia. Bueno, llega un punto que sí tiene importancia y uno tiene que hacerse responsable de los actos que comete. Esto es así. Nosotros le damos mucha bolilla a dar clases, le damos mucha bolilla a los teóricos que los damos y a la manera que le damos los teóricos, le damos mucha bolilla y diseñamos durante mucho tiempo los prácticos para que ustedes los puedan hacer y tengan un nivel de complejidad que sea abordable por una persona que está empezando a hacer esto. Y también le damos mucha bolilla a las devoluciones que les damos de los trabajos prácticos. Sería una pena que ustedes no aprovechen toda esta energía para aprender cosas. Entonces, creo que queda claro. No lo tienen que rehacer para ahora. Van a tener la devolución de esto después de las vacaciones de julio. Después de las vacaciones de julio les vamos a decir cuáles son los que tienen que rehacer y a esos trabajos los van a presentar rehechos en una semana particular de noviembre, de la cual ustedes ya tienen la fecha hoy. Si leen la planificación, a todo esto que les expliqué, está perfectamente explicado. Ahora sí, respecto de lo que acabo de decir, ¿alguien tiene alguna duda? No sé si se han dormido todos o no. No, profe. Bien. No, profe. Bien. Acá pregunta Matías. Profe, ¿son de igual de estrictos para corregir los dibujos del parcial por la variable más que nada? En 40 minutos es más complicado hacerlo bien. Sí, somos igual de estrictos para corregir, pero les damos también un poquito de... hay un poquito más de flexibilidad, no en los conceptos y cómo aplican los conceptos, sí por ahí en la prolijidad. ¿Sí? El documento se tiene que entender. A esta pieza ustedes la pueden hacer en el tiempo del parcial, si bien la pieza puede ser un poquito más simple o un poquito más compleja, pero está pensada para que ustedes la puedan resolver en el tiempo del parcial. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La pueden resolver en el tiempo del parcial si estuvieron practicando. Si ustedes no estuvieron practicando, o sea, si ustedes no estuvieron practicando, va a ser virtualmente imposible que lo resuelvas en ese tiempo ni en ningún otro tiempo. ¿Está? Julito. Sí. Otra cosa. Lo que se nota muy mucho es lo que dijiste vos, Julito, que si bien no hay copia directa en los prácticos... No calcan, digamos. Claro, no calcan, no hay copia directa. Lo resuelve uno solo y se lo pasan. Al pasárselo, traten de buscar uno que por lo menos lo haga bien, chicos. Porque si todos están mal y todos están mal con las mismas cosas, se supone que lo resolvió uno, se lo pasaron entre todos, cada uno hizo el suyo, pero están muy, muy parecidos uno con otro. Y encima muy parecidos y mal, con los mismos errores terribles que tienen uno con otro. ¿Sí? Claro, el tema en particular traten de sí. hacérselo, digamos, si uno lo va a hacer, que lo haga bien. Y por otro lado, en los parciales, somos más, yo por lo menos, cuando corrijo yo, soy más exigente que en los prácticos, porque se supone que ya tienen más experiencia y han estado estudiando y practicando más que al principio, ¿no? Por eso soy más exigente. No sé qué quería decir, Julio. Sí. Realmente yo no tengo problema que lo hagan entre todos. Entre todos en el sentido que pongan un trabajo, ponele, que lo todos a ver, che, esto está bien, esto está mal, y entre todos lo vayan corrigiendo y vayan charlándolo de manera común, y después lleguen más o menos a un acuerdo porque estuvieron revisando la norma y todo eso, y después cada uno lo hace y qué sé yo, pero estudiando. ¿Me explico? Sabiendo qué están haciendo, que el tiempo invertido valga. Y que no, que después tienen dos problemas. Uno, que copiaron, que los profes vieron que copiaron.
Y aparte de copiaron mal. Y como copiaron mal y ni siquiera pensaron que estaban copiando, ni siquiera aprendieron. O sea, los problemas son esos, no la copia en sí, sino no darle bolilla a algo que es importante que aprendan. Ese es el problema. Un día charlé entre todo el curso, en el grupo de WhatsApp del taller, charlan un poco y van, che, tal cosa, mira, corregile acá que me parece tal otra. Y otro dice, no, mira, la norma en tal hoja dice esto, le saca la foto a la norma y lo pasa. Y le hace un circulito así con el dedo para marcar la parte que la norma dice que está bien. Yo los aliento a que hagan eso, porque es colaborativo y está perfecto que lo hagan. De verdad me parece muy bien que lo hagan. Lo que no me parece bien que lo hagan es que uno haga algo, se lo pasen y lo empiecen a agarrar como de apuro para hacer el trabajo práctico, sin saber qué están haciendo, y lo hagan mal. Si tienen la facilidad de pasarse toda la información y pueden colaborar para hacerlo y todos sacarse un 10, yo los aplaudo. Claro, los que lo hacen sin entender qué están haciendo, yo les digo que el tiempo no les va a alcanzar en el parcial, no les va a alcanzar. O sea, hay que practicar, y practicar mucho para hacerlo en el parcial. Pregunta, para todos. ¿Qué error ven en esta cota? La línea de la auxiliar no llega. Esta línea tiene que llegar al lugar que está acotando. Claramente, tiene que llegar al lugar que está acotando. ¿Sí? Vamos a ver otro caso. Fíjense que a estos ejercicios que yo estoy mostrando son a modo ilustrativo. Estos ejercicios no tienen ni siquiera el nombre del autor porque generalmente lo que pasa es que les da un poco de vergüenza que le digo, pero justamente acá lo que hacemos es sí rescatar estos ejercicios que lo hizo alguien, que puede ser Restaula o del 1 de 1, del 1 de 7 o lo que sea, y marcamos los errores de manera anónima. Entonces yo me puedo dar el lujo o me puedo dar el está horrible o no horrible, porque no, simplemente estoy hablando del dibujo, no estoy hablando de la persona que hizo el dibujo. Eso, a la persona que hizo el dibujo a lo mejor le cuesta un poco o no le cuesta un poco, no importa, con el tiempo irá mejorando, ¿sí? No, por eso hablamos de esto, para nada. Fíjense acá sí está el contorno oculto de esto, que coincide con eso. Fíjense que el corte y el planteo del trabajo es el mismo. Y esto ya es raro que el planteo exactamente. Y los errores van traspolando y van apareciendo. Fíjense que en este corte, que acá está marcado como corte CC, resuelto como el otro trabajo práctico, pero como la flecha está para el otro lado y el otro estaba indefinido, este compañero dijo, bueno, el corte CC y lo marcó de este lado. Marcándolo como la norma dice que no hay que hacerlo porque así no se marca, y sí el mismo corte del otro compañero. Pero ¿qué pasa? Si el corte CC fuera este que está acá, yo debería ver esto. El corte CC desde esta dirección visual me marcaría en esta posición, como bien hizo el caballero, el compañero o compañera acá, pero también vería el resto de la figura. ¿Sí? Entonces, ese corte CC me marcaría la figura de esta manera. Este corte CC me marcaría esta figura boca abajo. También que es un error que tiene el compañero acá, porque el compañero acá me marca un corte CC, no me marca la dirección, que es lo que marcaba Ricardo, que esto estaba mal hecho. No sabemos si está mal la flecha. Tengo el palito, pero no está la punta de la flecha. Entonces, este corte tiene muchos problemas. Profe, ahí tengo una duda. Sí. La C, ¿cómo tiene que ir? ¿Así como está en la, no sé, bueno, ahí por ejemplo, que ahí como está ahí, o tiene que ir de costado? Porque, bueno, recién hablábamos con amigas de eso, si era como acostada. Mirá la A, acá la posición en la que está. Está a continuación de la figura. A continuación de la figura. ¿Sí? Esta C también podría, no sé, Ricardo, vos a lo mejor la tenés un poquito más clara. Tiene que estar alineada con el eje, tiene que estar alineada con el eje de corte. La posición... ¿La rotación? Las letras tienen que estar alineadas. Sí, porque siempre la tenés que leer bien, digamos. Ah, la tenés que leer en la posición preferible, digamos, que la coloques.
Bien, no, había entendido que iba como a 90 grados, digamos, a la derecha. Pero no, ahí está, ahora quedó. Gracias. No. Profe, una pregunta. Sí. Yo cuando hice el corte, por ejemplo, ahí en este caso CC, yo le hice la flecha para abajo para que me diera como en la figura que estaba bien en celeste. No Claro. sabía yo, si lo hacía por otro lado, tenía que dibujar la parte de arriba también. Y por ejemplo, en este caso lo hubiera puesto, por ejemplo, como frontal. ¿Eso estaría bien? Sí, sí, acordate que vos podés reemplazar sin ningún problema una vista con un corte. Podés reemplazarlo. Y podés reemplazar hasta la vista frontal con un corte. No hay ningún problema con eso. Está Sí, no permitido. sabía cómo dibujarla, o sea, la parte que falta le dibujo como parte que no toca. Sería, ¿no es cierto? Como O sea, vista lo dibujas. Lo dibujas como una vista regular. Claro. Claro, sí, pero por ejemplo todo completo, o sea, con la parte que sería el corte que tiene 20 y la Sí. parte que está atrás Claro, también. como esta, mirá. Claro, sí. Sin los Esta. contornos ocultos. Sin Dale, estos contornos perfecto. ocultos, ¿sí? Dale, perfecto, gracias. Bien. Que de todas formas no te hacen falta porque los ves en las otras vistas. Así que Sí. sabés cómo es. Sí. Julito, Dale. te corto un segundo. Dale. Y es lo que tienen que ustedes hacer. Y tampoco por ahí hacernos caso a nosotros. Tienen que ir a la norma y fijarse, ¿ven? Ahí está la B, pues está ahí. El corte BB, el corte CC, vertical, digamos, en la misma posición los números, las letras, perdón. ¿Se entiende? Tienen que ir a la norma, chicos, a la fuente. Acostúmbrense a ir a la fuente. Así nadie le va a poder discutir nada. Profe, yo tengo una duda. Listo, Julito. Dale. Sí, Leana. Que es si tenemos que acotar en qué lugar hacemos el corte. O sea, a veces coincide con otra línea de eje que ya está acotada, pero a veces no. Deberíamos acotarla igual. Y ahí el 60 ¿me lo vas a tenés que poner un mostrar? poco más arriba. Por ejemplo, el que está sobre el A. Lo tenés que poner más arriba. A 2 alturas de letra te va a alcanzar. O sea, como si fuera una segunda cota. Podés resolverlo, Ileana, sin ningún problema en las vistas también a eso. Y podés acotarlo ya sea en ese lugar corriendo la cota un poco o poniendo la cota en otra vista que no interrumpa la visión o que sea más cómodo acotarlo. Igual, para responderte de manera completa, me gustaría ver tu trabajo, ¿sí? Porque las condiciones son múltiples y a lo mejor yo te estoy respondiendo algo que no se aplica a lo que vos me estás preguntando. Estoy preguntando otra cosa en realidad. Claro, ¿ves? Me refiero a si la posición del corte tengo Sí. que acotarla a cuánto está el borde, por ejemplo. ¿En qué lugar hago el corte? No es necesario. Por lo general no. Fíjate que acá el corte BB, se nota que pasa por el centro del círculo. Por donde pasa. El corte CC también está pasando por el centro del círculo, o sea que tampoco hace falta acotar por dónde pasa el corte. ¿Me explico? Es más, si yo hiciera un corte, supongamos, por acá, para ver la profundidad esta, sin tocar esta figura, y lo hiciera por acá donde no toca, se nota que el corte pasa por algún lugar que me está mostrando ahí, y sirve para eso. No me importa exactamente dónde está el corte. Lo que me mostrar esto de alguna forma, y una vez que lo mostré, acotarlo. Bueno, muchas gracias, profe. De nada, Ileana. Bien, acá nosotros tenemos otra vista. Fíjense de nuevo cómo se repite este error del CC, cómo este corte CC está resuelto de la misma manera que el otro, con el mismo error. Los cortes los tres están marcados igual. Varía un poco la prolijidad de una cosa respecto a otra, pero los errores son más o menos los mismos. Esta persona puedo decir que por ahí entiende un poquito mejor lo que es el acotado, si bien es un poquito más prolijo. Acá hay algunas cosas que por lo general las hacemos de otra forma, no así. Acá esto de nuevo no entra al lugar que tiene que acotar. Se repite el error de la figura, ¿sí? Esas cuestiones se repiten sistemáticamente. Entonces, bueno, esas son las cosas que nos dan como indicador a nosotros cuál es el problema que está sucediendo con la ejecución que ustedes hacen de los trabajos prácticos. Guillermo, no sé si vos querés agregarle algo más a los chicos.
Sí, Julio. Ahí les muestro una cosa para que ellos entiendan qué es lo que nosotros les aconsejamos y qué es lo que nosotros pretendemos que ellos hagan, porque en realidad los consejos que les damos nosotros, digamos, tienen como objetivo que ellos no tengan problema en trabajar, en resolver las cosas, y les damos las instrucciones necesarias para que no tengan problemas tampoco en el parcial. Es decir, muchas veces digamos, suponen que nosotros acá no le damos las indicaciones, ponen el parcial, le tomamos algo que no pueden resolver. No es así. Si siguiesen las, digamos, consejos que nosotros le vamos dando, verían que no tienen problema. Yo quiero mostrarle una cosa, Julio, así redondeamos un poco este tema. Dale. Miren, chicos. Voy a compartir mi pantalla. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, se está viendo. miren. Ustedes tenían esta pieza. Esta era la pieza que tenían que resolver. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros le aconsejamos la clase, digamos, previa a la entrega y antes ya se lo habíamos aconsejado? ¿Qué es lo que le aconsejamos? ¿Alguien se acuerda de lo que nosotros le aconsejamos? Que de hecho lo hicimos con el ejercicio que ustedes tenían que resolver, que Julio les hizo unas preguntas, le dijo, ¿cuál es el problema? El problema es el acotado de la profundidad, ¿con qué se puede resolver? ¿Con qué herramienta? Algunos se animaron a hacerlo y mostraron, algunos hacían un corte completo, otros hacían un corte parcial. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan? ¿Ven? No se acuerdan. Esas son las cosas que nosotros le decimos que ustedes tienen que prestar atención en la clase. Por eso es importante que vengan a la clase, que presten atención, que participen. Porque nosotros le dijimos lo siguiente. Ustedes tienen una pieza. Antes de hacer el trabajo práctico, nosotros le dijimos que se tomasen el trabajo de hacer un boceto muy básico, a mano alzada, muy elemental, para organizarse en lo que quieren hacer. ¿Y qué significa eso? Yo acá tengo una pieza, pero esta pieza no tiene ni pie ni cabeza, porque por ahora no estamos hablando del uso de la pieza, lo cual significa que yo puedo elegir como vista frontal la que yo quiera. Eso significa que yo podría elegir como vista frontal esta, y entonces para obtener la vista superior rotamos 90 grados para abajo y tendría esto. Vuelvo a la frontal. Para obtener la lateral izquierda rotaría 90 grados a la derecha y tendría esto. Vuelvo a la frontal, ¿sí? Volvemos a la frontal. Pero eso es una posibilidad. Otro podría haber dicho, che, no, yo voy a tomar esta vista como frontal. Perfecto. La vista lateral sería esta. Volvemos a la frontal. La vista inferior o superior, la superior sería esta. Bueno, me sirve, no me sirve. Eso yo lo puedo decidir. O incluso alguien podría haber dicho, no, yo voy a tomar como vista frontal esta. Entonces, la lateral izquierda sería esta. Bien, la superior sería esta. O sea, yo elijo qué quiero hacer. Pero cuando nosotros le decíamos que se hagan un borrador, significaba hacer lo siguiente. Supongamos que yo decido hacer esta como vista frontal. Entonces, agarro una hoja de papel, ¿sí? Y hago un dibujito, pero un dibujito muy básico. Línea, así, sin medida. Hago una línea, hago otra línea, hago otra línea. ¿Sí? Hago otra línea. Así, bien básico. Después hago otra línea acá. Bueno, eso es más o menos la vista frontal. No me pongo a hacer todos los detalles. ¿Ven? Hago un esquema. Bueno, tengo ese. Ahora tengo que hacer la vista superior. Bueno, la vista superior, hago una línea, hago otra línea, hago otra línea, hago otra línea. Bien básico así. No importa si tiene las medidas, no las tiene, no importa. Eso no interesa. Hago eso. Bien. Pero yo ahora, a este borrador, que es una pavada, porque lo hago en 2 minutos, me sirve para agarrar y decir, bueno, a ver, esto mide 40 y esto mide 90. O sea que yo para dibujarlo así,
necesitaría 40 más 90, 130 milímetros, más el espacio que necesito para el acotado. ¿Me va a entrar? ¿No me va a entrar? Entonces, primero pienso qué tengo que hacer. Y si yo no hubiera elegido esta vista y hubiera elegido otras vistas, por ejemplo, hubiera empezado y hubiera dicho, no, bueno, me hago al lado otro dibujito, hago un dibujito así, digo, bueno, vamos a elegir otra vista frontal, voy a elegir esta vista frontal así, esta, vamos a hacer así, que sería agarrar la pieza y decir, no la voy a ver desde ahí, voy a empezar viéndola desde acá. ¿Ven? Entonces, me hago un esquema, un borrador. Agarro y digo, bueno, tengo esta vista, tengo esto, ahora tengo que hacer la vista superior, entonces me hago un borrador, así un borrador bien básico, sin tantas líneas, sin tan... Hago, tengo acá, tengo acá, tengo acá, tengo acá. Bueno, tengo un borrador, sin reglas, sin nada, pero ahora digo, esto mide 40, esto mide 60, quiere decir que entre los dos necesito 100 centímetros. 100 milímetros. En este necesito 130. Esto lo hago a mano en 2 minutos. Y eso me sirve para entender. Porque si ustedes hubieran pensado un poquito, se hubieran dado cuenta que con ese dibujo está todo resuelto. Todo resuelto. No hace falta nada. Están todas las vistas, se puede acotar todo. Están todos los cortes que hacen falta, está todo. Y eso le hubiera llevado 10 minutos. Pensarlo. En el parcial, eso es crítico, porque en el parcial, como le dijo Ricardo, no van a tener tiempo para copiar lo que hizo un amigo. No lo van a tener. Tengan la plena seguridad. Entonces, si ustedes no lo piensan, no lo resuelven ustedes, ya saben que les va a ir mal. Ya saben hoy que les va a ir mal. Porque no van a tener tiempo. Cuando yo pienso antes de hacer la cosa, es muy fácil. Porque acá, cuando yo tengo las vistas, no se trata de hacer cortes por hacer, se trata de detectar los problemas. ¿Y cuál es mi problema en este dibujo? O en este dibujo, o en este dibujo que son las vistas. Y mi problema no son las cotas, todas las cotas. No, mi problema concreto es acotar esto. Ese es mi problema concreto. ¿Sí? Esa cota es mi problema concreto. Mi otro problema concreto es esta cota. Ese es mi otro problema concreto. Y a eso yo lo puedo resolver acá sin problema. ¿Por qué? Porque yo acá puedo decir cuánto mide esta profundidad. Y puedo decir cuánto mide esta profundidad. Entonces, cuando yo razono lo que tengo que hacer, vamos a correr el cartelito este más arriba, para que no se confunda. Entonces, cuando yo razono lo que tengo que hacer, ven, este es un problema y este es un problema. Y ahí está resuelto, uno y otro. No hace falta más nada. ¿Por qué? Y porque muchos se largaron a hacer un corte para ver esta perforación. Esta perforación hace falta hacer un corte para ver qué profundidad tiene. Si los contornos ocultos me dicen que es como. ¿Qué me dicen? Entonces, si yo pongo una cota acá, que me diga que la distancia entre eso y eso es 40, ¿puedo poner esa cota de 40 ahí? Sí. Sí. Y entonces, ¿me hace falta saber cuál es la profundidad del agujero? Si estoy viendo que es la misma que la altura total. Entonces, ¿se dan cuenta que cuando nosotros le explicamos qué es lo que tienen que hacer, se lo explicamos con con un objetivo para que ustedes aprendan? Es más, si ustedes se ponen, tengo que hacer un corte acá, bueno, tenemos que hacer un corte acá. Fíjense en otro detalle. Si yo al corte lo hubiera hecho en otro lugar, lo hubiera indicado en otro lugar, por ejemplo, lo hubiéramos indicado vamos a indicarlo, voy a tratar que me quede bien, vamos a indicarlo, por ejemplo, ahí. Y hubiera indicado el corte ahí, y hubiera dibujado el corte ahí,
¿Sí? Bueno, lo vamos a hacer como en realidad debería ser. Lo voy a correr para arriba. Ahí. ¿Ven? Ahí. Si yo le hubiera indicado al corte acá, en lugar de acá abajo, fíjense, este corte, ¿me permite hacer lo mismo que el corte A? ¿Me permite hacer lo mismo? ¿O no? ¿Puedo acotar la profundidad de esta? ¿Puedo acotar la profundidad de esta? ¿Sí o no? Sí, es lo mismo. Bueno, y la ventaja que tiene es que yo a este corte lo puedo usar para reemplazar la vista lateral y ya no tengo que dibujar la vista lateral. Pero eso se logra pensando, chicos. No es magia, no es que nosotros somos más vivos ni más inteligentes, no. Pensamos antes de hacer las cosas. Y de hecho, les decimos a nosotros, les decimos a ustedes que hagan lo mismo, que piensen, o no les explicamos esto. ¿No les dijimos que tenían que hacer eso? Que tenían que hacer un borrador a mano y pensar antes de dibujar. ¿No se los dijo Julio? ¿No se los dijo Ricardo? Estoy seguro que se los dijo. Pero ustedes no escuchan. Entonces, cuando ustedes no escuchan, bueno, van a tener que atenerse a las consecuencias. ¿Me entienden? Porque esto va a ser un problema. Ahora es fácil. En el práctico, ustedes se comunican por WhatsApp. Y como dice Julio, no está mal que compartan lo que ustedes aprenden. No está mal. Eso no es, nosotros no discutimos. Lo que está mal es copiar sin saber lo que estoy copiando. Es reproducir algo que hizo otro sin entender el razonamiento. Porque el día del parcial eso no lo voy a poder hacer. Voy a tener que razonar, porque no me va a dar el tiempo. Entonces, si yo no tengo la capacidad de razonarlo, voy a estar en problema. Entonces, todos aquellos que se han limitado a copiar sin entender lo que hicieron, hoy están en un grave problema. Sí, es más, en ese sentido, los chicos hoy tenían que hacer el borrador del trabajo práctico de vista auxiliar. ¿Por qué? Porque a partir de haber hecho el borrador de vista auxiliar, de haber pensado cómo resolver el ejercicio de vista auxiliar y haber reflexionado cuáles son las vistas que me hacen falta para mostrar la figura, y a partir de ahí cómo sería la estrategia de acotado, y a partir de ahí cuáles son los problemas de acotado que se nos presentan y ver si es necesario o no la aplicación de corte. A partir de definir ese problema, ¿cuál es el corte más adecuado? Si a ese corte me reemplaza una vista, si no me reemplaza una vista. O sea, son muchos procesos cognitivos, muchas cosas que tengo que pensar, que las pienso, ojo, tampoco las tengo que pensar una semana. 10 minutos pensando, como dice el ingeniero Carhan, es suficiente. Y ahí ya tienen una muy buena base para aplicar lo que es vista auxiliar. Y a partir de tener la devolución de hoy, saben si el planteo que están haciendo es correcto o no es correcto, y saben si aprueban o no hoy el trabajo de vista auxiliar. Pero tienen que pensar ustedes, tienen que poder resolver el ejercicio ustedes para saber ustedes si está bien o no. Si no, como dice el ingeniero Carhan, no hay forma. Tengo las manos levantadas de dos de sus compañeros. Tengo la mano levantada de Nazareno y de Malena. Nazareno, te escucho. Sí, profe, ¿me escucha? Sí. Sí, en una diapositiva que usted mostró de uno de los trabajos recién, mostraba que las flechas de los cortes estaban en sentido contrario. Y en la norma siempre iban en el mismo sentido. ¿A qué se debe eso? Ah, ya sé a lo que me estás refiriendo. No, una es para mostrar el ejemplo de uno de los cortes y otro cómo sería el otro corte. Dame un cachito que te muestro, lo comparto para que lo veas. Dale. Acá tengo la presentación que vi recién. Es esta la presentación. Y vos te estás refiriendo a esta. A esto te referís vos. Bien. Esta muestra lo que se vería la indicación de este corte y esta sería la resolución. Cuando yo hace C lo marco con C rojo de acá y C rojo de allá, ¿sí? Esta sería la resolución en azul cuando yo tengo C azul acá y también C azul acá. Este sería
el resultado del corte. Es eso, NASA. Ah, está bien, ya entendí. Gracias. No, por favor. Malena, te escucho. En uno de los dibujos que mostró el profesor Luis, Sí. Si lo puede poner, así me puede explicar mejor, quería, como que no entiendo por dónde hace el corte, porque se ven muchas cosas que yo, o sea, si yo lo pienso, no entiendo por dónde pasa el corte. Bien. Guille, ¿podés compartir de nuevo el ejercicio? Yo acá dejo de compartir. Sí, Julio. Acá está. ¿Cuál es la duda que tenés? En ese, como que se ve los círculos más chicos, se ve también el rectángulo, como que se ven ¿En todos cuál de los círculos? Escúchame, ¿en cuál de los cortes? Está el corte BB y el corte AA. ¿Estás preguntando específicamente de los cortes? Solo hace falta uno de los dos, le aclaro. O el A claro, o el B, no hace falta los lo dos. que vos estás en la lateral, que está también el corte BB, que yo entiendo que ahí se ve lo mismo que en el A, es como que en esa vista lateral no entiendo por qué se vería todo. Porque vos estás dibujando, esta es la línea del plano de corte. Cuando las flechitas me muestran que yo estoy apuntando a la derecha, significa que yo voy a dibujar todo lo que está a la derecha. No solamente lo que el plano toca, todo. Voy a dibujar toda la parte de la pieza que quedó a la derecha. Entonces, a la derecha de la pieza quedó esta parte que está, digamos, en contacto con el plano. Por eso esa parte se ve interior. Pero también está todo este sector de acá, que no está en contacto con el plano. Por lo tanto, no se ve sombreada, pero está. Es una superficie que está más atrás. Es como que el plano de corte pasa a esta altura y yo estoy dibujando todo lo que queda por detrás. Entonces, por detrás queda esta parte que está en contacto y esta parte que no está en contacto, pero está. Por eso en este corte se ve esto de acá, que sería la parte esta. Y acordate que en los cortes no ponemos contornos ocultos. Claro, en el corte no van los contornos ocultos. Entonces, en el corte vos fíjate que no aparecen los contornos ocultos que aparecerían en la vista lateral. Pero me hacen falta, porque la pregunta no es si están o no están. La pregunta es si me hacen falta que estén acá esos contornos. Porque si me hiciesen falta, con mucha, digamos, sería muy importante, bueno, incluso los podría agregar. Pero la pregunta es, ¿me hacen falta si yo no los veo acá? ¿No tengo esa información en esta vista y en esta vista? Sí, entendí. Muchas gracias. Perfecto, niño. Es una alternativa, ¿eh? Yo podría haberme quedado con el corte A y ya está, y hacer la vista lateral. O sea, esto era para mostrarle que incluso razonando un poco la posición del plano, yo puedo resolver mucho mejor otras cosas. Nada más. Una consulta. Sí. En el corte BB, faltaría la línea de ejes. Por favor, tenemos la consulta de Josefina. Profe, mi consulta es o sea, la línea de corte BB, no el corte BB en específico, pero no el que usted estaba mostrando. O sea, el que la mayoría dibujamos en el TP. Sí, ¿qué pasa? Que para mí, o sea, esa era mi duda cuando lo dibujé, que no sabía si se puede terminar adentro del dibujo el corte. Este extremo, decís vos. Sí, o sea, sí ese, pero no sería exactamente en esa figura, sino que sería en la que... Este corte. Sí, el plano lo ideal sería que llegue la parte gruesa a tocar la parte de acá de la figura. Eso es lo ideal. Para que quede bien claro con respecto a la figura, dónde empieza a tocar el plano y dónde termina de tocar el plano la figura. Digamos, la pieza. Claro, o sea, no importa que quede entre cotas. No, entre cotas no importa.
O sea, si yo tengo el espacio suficiente, obvio que tengo que separar esto lo suficiente, las vistas, una con la otra, para que me entren a acotar. Pero si yo quiero acotar, por ejemplo, el largo, por decirte exageradamente, para que lo entiendan. Si yo tengo que acotar el largo total, lo quiero acotar en la vista superior, y vengo y digo, bueno, va a estar ahí, y bueno, la cota de 90 la pongo ahí. No importa que esto quede adentro. Acuérdense que la distancia entre la línea de cota y el contorno, la norma dice que el mínimo es 7. En ningún momento dice que el máximo es 7. Bien, gracias. Tenemos la mano levantada. Martina, te escucho. Una pregunta, ¿puede ser que en el corte BB falte la línea de eje o en los cortes no va la línea de eje? No, sí va. Sí va. Acordate, no está trazada, pero va. Vos fijate que en el corte AA yo ya la agregué a la línea. En el corte BB todavía no la agregué, pero fíjate que en el corte AA sí está. ¿Ves? Es más, en la devolución que acabamos de dar también aclaramos que sí va a la línea de eje. Yo no la agregué, pero va. Cuando acotamos un círculo, en el acotado que se hacen las flechas dentro del círculo, ¿ahí solo hay que poner el número o hay que poner el símbolo? Porque varias veces... Siempre va el símbolo, siempre va el símbolo. Eso se lo aclaramos mucho cuando vimos acotado. En el acotado de círculos siempre va el símbolo. Se lo vea al círculo o no se lo vea, la norma nueva dice que va el simbolito. Bien, muchas gracias. Bien, Benjamín, te escucho. Sí, ¿podría repetir lo que dijo el ingeniero Carhan recién sobre lo del círculo? Porque yo lo realicé como dijo él, con solamente un corte de que estaba marcado como AA. Y yo, por ejemplo, el diámetro de los círculos pasantes los marqué en el corte. Y va con el símbolo. Va con el símbolo. Siempre que vos acotas algo que es circular, va con el símbolo. Siempre. Ok. Lo veas gracias. O no lo veas, siempre va. Ok, gracias. Ileana. Profe, ¿puede mostrar la pantalla? Carajan. Así me explico mejor. De nuevo. Ahí en el corte BB. Sí. Se hace tan hasta arriba, digamos, el corte porque se va a mostrar también la parte de atrás. Claro. ¿O se puede hacer solamente en la parte de abajo, digamos? No. Si vos cortas e indicás así, tenés que mostrar la parte de atrás. Si la indicación es esta, vos tenés que mostrar la parte de atrás. Ok, pero si lo hacemos más hasta abajo nomás, que la parte gordita... No sería lo ideal. Okay. No sería lo ideal. Bueno, gracias, profe. Porque te va a quedar una vista interrumpida que no es lo ideal. No es, digamos, no es la aplicación que nosotros buscamos en este tipo de resolución. Yo haría el corte acá con el único objetivo de eliminar la vista lateral izquierda. Que me es necesaria, ojo, la vista esta tiene que estar. Algunos dirán, con estas dos vistas se entiende. No se entiende. Si la pieza fuera curva aquí, esta arista fuera curva, esa arista curva yo no la vería, ni en la frontal ni en la superior. Solamente veo la curvatura de aquí en esta vista. Nos queda solamente la pregunta de Mateo y ya estaríamos para empezar los temas de la clase de hoy. Mateo, te escucho. Sí, ingeniero, le hago una consulta. En cuanto a la trama, es lo que me confunde porque, bueno, yo la hice de la forma que me quedara lo más regular posible en todos los cortes, sí. Pero ¿hay una medida específica entre línea y línea o simplemente con que quede, bueno, justamente regular en toda la figura de la misma manera es suficiente? No hay una medida mínima. Lo que sí que mientras más densa haga la trama, más difícil se te va a convertir el trazado y más oscuro te va a quedar el dibujo. Pero, digamos, no hay una normativa. Dice la norma que la separación entre estas líneas tiene que ser proporcional al espacio que vos vas a sombrear.
Proporcional significa que si el espacio es muy chiquitito, yo junto más las líneas. Si el espacio es más grande, puedo separar más las líneas. Eso dice. Pero algo muy importante, ya que menciona la trama. Fíjate, yo puedo hacer 20 cortes. Puedo cortar por acá, puedo cortar por acá, puedo cortar por donde se me dé la gana. Pero la trama en todos los cortes es la misma. Hay algunos que han hecho en este corte una trama, en este corte otra trama, en el otro corte otra. Me refiero a que le han dado una inclinación diferente, opuesta. No, eso está mal. Porque nosotros dijimos que la trama representa el mismo material. Y esta pieza es una sola pieza. No son dos partes unidas. Entonces, lo vea cortado de donde lo vea, la trama tiene que ser igual, idéntica en todos los cortes, idéntica. No puede ser diferente. No pueden estar más cerca, no pueden estar más lejos, no pueden tener inclinación. No, es la misma trama, que es lo que se ve acá. La trama en el corte B es la misma trama que en el corte A. ¿Y por qué? Porque la pieza es la misma. No son dos piezas distintas. Eso es algo que también muchos cometieron error. ¿Por qué? Porque lo copiaron. El primero que lo hizo, o alguien que lo hizo, puso acá la trama al revés, acá la trama al revés de la otra, y debe ser que está bien. No, no está bien. Y es justamente por lo que le decía Ricardo. No leen la norma. En la norma está todo. Todo. Está aclarado todo. Ahora, si ustedes no la leen, bueno. Yo tengo una consulta un poco conceptual. La dirección de la trama cambia, o sea, cuando cambiamos de material o de qué. O sea, no sé cómo explicar. Cuando es otra pieza, Lara. Cuando es otra pieza. Cuando son piezas, que son dos partes. Vos tenés dos piezas montadas. Sí. Una tuerca y un bulón, ponele. Una tuerca y el bulón. Vos dibujás armado la tuerca y el bulón. Y son dos piezas diferentes. Por un lado la tuerca, por el otro lado el bulón. Bien. ¿Se entiende? Entonces ahí, cuando hace el corte, en realidad la norma te dice que las piezas estándar no se cortan. Pero por decirte, digamos, un ejemplo que lo puedas entender, digamos. Cuando son dos cosas, que están una encima de la otra o una junta con otra, llevan diferente trama. Bien. Diferente ángulo, vas variando. Sí, es más, mira, yo te voy a mostrar familiar. Este es el teórico de corte. Una pregunta. Y en este teórico de corte, nosotros vimos que en este caso teníamos una pieza, otra pieza, las dos del mismo material, y cuando representamos el corte, una tiene una trama por un lado y la otra tiene trama para el otro lado. Esto lo vimos en el teórico, y también está en la norma. Sí, escucho. No, ya está, pero era de que cambia la trama cuando vos cortas dos piezas diferentes. Exactamente. O sea, en el mismo corte pasa sobre las dos, porque yo cuando hice un trabajo práctico, o sea, cortaba solamente la parte chata de la figura y en un momento pensé en hacer una trama diferente a la parte de arriba, porque yo hice el corte al revés, digamos, con la flechita apuntando hacia los circulitos chiquitos. Y pensé en hacer la trama diferente hasta que me di cuenta de que eso no lo estaba cortando. Muy bueno, muy bueno. Bueno, estimados, esto más o menos sería de lo que pasa con los trabajos prácticos y de lo que y de los errores más comunes que nosotros observamos. Cualquier cosa, si tienen más preguntas, podemos verlos al final de la clase. Ahora por ahí estaría bueno desarrollar el tema del día. Guillermo, no sé si quieres presentar. Una última, Julito, una última. Que decía ahí, no contesto ninguna por privado, ya les dije muchas veces, pero es muy buena pregunta. Porque hasta se nota que estuve estudiando. Sé que en la norma vio que podía acotar con un simbolito de profundidad si estaba bien. Digamos, sí, según la norma está bien, lo podés usar el símbolo ese de profundidad. Pero el tema que estábamos viendo acá era cortes y secciones. Si usás ese simbolito para no hacer un corte o sección, digamos, no estarías aplicando los conocimientos que te enseñamos para este caso. ¿Sí? Estaría bien, pero si lo usás, es más, perdón, Ricardo. Mal, sí. El enunciado del ejercicio lo dice. El enunciado del ejercicio dice que deben aplicar corte y sección.
O sea que el enunciado te está diciendo que tenés que usar la técnica del corte para resolver los inconvenientes, no la simbología de acotado. Sí, fue muy cuidadoso en eso. Yo creo que de este tema vamos a tener muchas preguntas. Sería por ahí adecuado, me parece a mí, dejarlos para el final de la clase. No sé qué. Sí, sí. Bueno. Ahora vamos a empezar con tema nuevo. ¿No podríamos hacer como un flash de ese último tema que explicó la clase pasada? Que dio el ejemplo de un tornillo, creo que era, no sé cómo se llama. O sea, la rosca. Lo vemos en la próxima clase, José, porque no vamos a terminar el tema de hoy. Bien. Chicos, miren, para que se queden tranquilos, ustedes van a rendir el parcial el día 1 de julio, el jueves 1 de julio. Hoy es 10. Hoy vamos a ver un tema nuevo, mañana, la semana que viene, el 17, vamos a ver otro tema nuevo que entran en el parcial, por eso es importante que los veamos. Y el jueves 24, nosotros no tenemos, digamos, destinado la clase para explicar nada nuevo. Es decir, nosotros lo que veamos hoy, lo que veamos en la clase pasada, la clase que viene, perdón, cierra los contenidos. O sea, 15 días antes del parcial, ustedes ya han visto todo lo que tienen que ver. El 24 vamos a tener una clase destinada, primero, a controlar, ver bien, que entiendan cómo va a ser el parcial, que puedan manejar el principio que el parcial exige. Y por otro lado, vamos a resolver todas las dudas que tengan. Pueden hacer consultas sobre todo. Obviamente estudiando y con, digamos, consulta bien concreta. No, a ver, repítame todo el tema tal, porque no nos da el tiempo para hacer eso. Sí, nosotros las dudas que ustedes tengan la vamos a responder siempre con ejercicios de ustedes hechos. Repetir clases no va a ser posible. Bien. Julio, ¿das vos el tema de hoy o qué vas a hacer? No lo tengo acá a mano. ¿Lo tenés vos? Dale. Dale. Bueno, chicos, ven mi pantalla, ¿verdad? Se ve, Guillón. Bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy es algo importante y que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros hasta ahora hemos visto cómo se resuelven gráficamente las, digamos, distintas situaciones en los documentos técnicos, cómo se resuelve lo correspondiente a las dimensiones, pero hay un tema importante que tiene que ver con la posibilidad cierta y concreta de que lo que se fabrica a veces no coincide con el objeto ideal. Y esto tiene que ver con lo siguiente, para que ustedes entiendan. Supongamos que yo me quiero hacer una estantería de madera, le voy a dar los datos a un carpintero para que me haga la estantería de madera, y yo le doy el plano con las dimensiones y todo, porque en esa estantería yo quiero almacenar cajas que tienen una altura de 28 centímetros. Y el carpintero ve que los estantes dice ahí que es de 28 centímetros, pero cuando él los fabrica por algún motivo, cuando pone un estante y pone otro estante, mide mal y en lugar de quedar a 28 centímetros, 29 como yo le puse, queda a 27,5. ¿Qué va a pasar cuando yo quiera guardar la caja en el estante? ¿Va a entrar? No. No, va a sobresalir. Es decir, no va a entrar. Ahora, el carpintero me dice, bueno, vos me dijiste 28, yo lo puse 27,5, no me di cuenta, no me di bien. Ahora, eso, para el que fabrica, si yo no le indico, che, mirá, tiene que medir 28,5 como mínimo, o tiene que medir 29 como mínimo, pero yo le tengo que advertir que hay una dimensión, algo que él tiene que controlar con mayor exactitud, porque si yo no se lo advierto, está bien que él se pueda haber equivocado. A eso se refiere lo que nosotros llamamos tolerancias. Las tolerancias son los errores que se pueden cometer
y que no son cualquiera, y están indicados en el documento. La tolerancia no es algo que definen ustedes como ingenieros industriales, porque es algo que se define por diseño. Pero es importante porque de acuerdo a cómo sea la tolerancia, ustedes tienen que elegir un proceso de fabricación que me asegure que eso sea fabricado en esas condiciones. Y me tienen que definir un proceso basado en cuánto me puedo equivocar. Porque no todas las máquinas tienen los mismos errores, no todas las herramientas tienen los mismos errores, no todas las operaciones, digamos, permiten tener seguridad. Entonces esa decisión que ustedes tienen que tomar, la basan en una información que está en el documento. Y esa información se llama tolerancia. ¿Por qué aparecen las tolerancias? Porque entre el objeto que se diseñó y el objeto que se produjo, hay distintas diferencias, hay discrepancias. Esas discrepancias tienen múltiples motivos. Hay errores propios de las máquinas, hay errores que comete el personal cuando mide, cuando trabaja con la máquina. Hay problemas que se producen por la deformación de las piezas, por tensión interna. Todos esos problemas traen aparejados. Principalmente que el objeto no sirva, o sea, yo lo fabriqué, pero después no lo pueden usar. O otro problema que si yo necesito, porque se me rompió una cosa, necesito reemplazarla, como la otra viene con una dimensión distinta, no la puedo reemplazar y el objeto me queda inútil. Ahora, esta información está en el plano, ¿sí? Hay una diferencia entonces entre la medida final, la real, la que se obtuvo después que el objeto se fabricó, con respecto a la medida que se denomina nominal o la medida ideal. Ese error es lo que se llama tolerancia. Y en la tolerancia es el error admitido. ¿Cuánto me puedo equivocar? Si me salió más grande, ¿cuánto de grande me puede salir? Si me salió más chico, ¿cuánto de chico me puede salir? Esta información está en las cotas, es una simbología que acompaña a las cotas. Pero hay que ser consciente de que, a pesar de que yo tenga en cuenta las tolerancias no se refieren solo a dimensiones. Hay 3 categorías de tolerancia. Hay tolerancias que tienen que ver con la terminación de la superficie, o sea, la calidad con la que quedó la superficie del objeto. Hay tolerancias que tienen que ver con la geometría, con la forma, con las características, y hay tolerancias que tienen que ver propiamente con las dimensiones. Hoy vamos a ver 2 de las 3 categorías. Vamos a ver la primera categoría y la segunda categoría. La última categoría, que es la más compleja, la vamos a dejar pendiente para la próxima clase, que sería ya el último tema. Entonces, estas tolerancias tienen que ver con los errores que se pueden cometer, pero primero vamos a aclarar por qué hay tantas categorías, porque es fácil entender que si las dimensiones, que son la última categoría, no son las correctas, bueno, eso es un problema. Pero ¿por qué aparecen estas otras 2? Bueno, para eso vamos a ver este ejemplo. Hagan de cuenta que yo tengo que fabricar una pieza, ¿ven? Que va montada, insertada en otra pieza. Y a lo mejor la fabriqué bien. O sea, tiene las dimensiones correctas. Es decir, el ancho de esta pieza es igual al ancho del hueco que necesito para introducirla. Pero cuando quiero montar la pieza, resulta ser que no entra porque me salió torcida. O no entra porque me salió desalineada. O no entra porque no es perpendicular. Entonces, acá el problema son las dimensiones, porque las dimensiones pueden estar perfectas. ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema de dimensión? ¿Qué opinan ustedes? Acá, decíamos, la dimensión es la correcta, pero ¿cuál es el problema? Que no está como recto. O sea, no es un problema de dimensión. La dimensión está bien, el problema es la forma que tiene. Acá también el problema es la forma que tiene. Acá también el problema es la forma que tiene. Entonces, no se trata solamente de controlar dimensiones,
Cuando nosotros hablamos de tolerancia, hablamos de controlar no solo la dimensión, sino que a veces también es importante la forma, a veces también es importante la superficie, porque si esto, para que se pueda montar, implica que esto esté bien lisito, y bueno, si quedó rugoso, no lo voy a poder montar. ¿Entienden? Entonces, no es solamente un control dimensional. Hablar de tolerancia no es solo el error que yo puedo cometer en dimensiones. Hablar de tolerancia significa qué características tienen que tener las formas, cuánto me puedo equivocar en la forma, en la geometría, y cuánto me puedo equivocar en la calidad de la superficie. ¿Quedó claro el concepto de la tolerancia? Sí, ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ya que nos queda claro el concepto, vamos a empezar a ver. La primera de las tolerancias que vamos a ver es la que tiene que ver con la terminación superficial. ¿Por qué la calidad de la superficie es importante? Porque fíjense, cada vez que yo tengo que fabricar algo, es muy probable que necesite usar herramientas que interactúan con el objeto. Es decir, por ejemplo, para hacer un alojamiento es un hueco, un vaciado, yo puedo usar distintos tipos de herramientas. Puedo usar una fresa de este tipo, puedo usar una fresa de este tipo, de corte frontal, de corte lateral. O sea, puedo usar distintos tipos de herramientas para lo mismo. Esa es la decisión que tomen ustedes. Ustedes van a decidir si usar esta herramienta o usar esta herramienta, a lo mejor con el mismo objetivo. El tema es que estas herramientas no trabajan de la misma manera, porque esta imagen que yo tengo acá es la imagen ideal. Esto es lo ideal, esto es lo que sería ideal. Porque en la realidad, cuando yo utilizo esta herramienta o utilizo esta herramienta, el resultado es este. ¿Ven? Es bastante distinto el resultado ideal del resultado real. ¿En qué es distinto? Y que acá hay marcas. Esta herramienta produce un tipo de marca, esta herramienta produce otro tipo de marca, y no son lo mismo. Entonces, la calidad de esta superficie es distinta de la calidad de esta superficie, y el que diseñó me va a advertir, che, mirá, tiene que quedar liso. Entonces, si tiene que quedar liso, ¿yo podría fabricarlo con esta herramienta? No. Tendría que utilizar otro tipo de herramienta que me asegure que quede con menos marca, más suave. Bueno, pero eso me lo tienen que indicar. Y como las marcas son inevitables, porque prácticamente no hay proceso que mecanizado, por ejemplo, que no dejen marca, me tienen que decir qué tipo de error puedo cometer, es decir, cuánto pueden ser las marcas que yo tengo en la superficie final. Eso es la terminación superficial. Ahora bien, supongamos que yo quiero saber qué características tienen estas marcas. Bueno, entonces agarro una foto como esta, le hago una ampliación, una ampliación, una ampliación, una ampliación y veo la superficie. Ahí está la superficie. En la superficie yo voy a ver dos tipos de marcas. Voy a ver unas marquitas, ¿sí?, bien identificadas, que se llaman rugosidad. Esas marcas se deben al filo de la herramienta. Esas marcas se deben al filo de la herramienta. Y también voy a ver otras marcas más grandes, como estas, ondas que se ven acá, que se llaman ondulación. Y se deben al desplazamiento de la herramienta. ¿Por qué hay dos tipos distintos? Y bueno, porque, como yo les digo, supónganse que ustedes agarran un papel de lija y lo pasan arriba de una madera. Lo que van a ver es que quedan marquitas. Esas marquitas se deben al abrasivo que tiene el papel de lija cuando toma contacto con la madera. Estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Todos se pueden dar cuenta de eso. Pero yo al papel de lija lo puedo pasar usando movimientos todos rectos y paralelos entre sí, o lo puedo pasar girando la mano, haciendo movimientos rotativos. Entonces, ¿esas marquitas van a ser iguales en un caso que en el otro?
No. Y no. Si yo muevo la mano en dirección recta, la ondulación, que es la marca que se debe al desplazamiento, va a ser todas líneas rectas. Ahora, si yo muevo la mano circularmente, la ondulación va a ser circular. La rugosidad capaz que sea la misma, pero el patrón de las marcas va a ser diferente. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bien. Sí, se entiende. Entonces, además hay que sumarle que puede haber defectos en material, grietas en la madera, bueno, que también deben ser controladas. ¿Cómo? Y bueno, pidiendo una madera de una determinada característica. Todas esas decisiones son las decisiones que tienen que tomar ustedes. O sea, ustedes tienen que agarrar y decirle al operario, agarrá tal madera, no agarré esta otra madera porque tiene más grieta, más poro. O sea, tienen que decidir qué material. Además, agarré el papel de lija y pasalo de esta manera, no de esta otra manera, porque me van a... ¿Entienden? Esas son decisiones que tienen que tomar ustedes. Y esas decisiones dependen de lo que el que hizo la pieza les indique, porque el que hizo la pieza le va a decir, che, no quiero que queden marcas rectas, o no quiero que queden marcas circulares, o no quiero que haya por. Entonces, el que diseñó les dice qué quiere, pero ustedes deciden cómo hacerlo. Ahora, para decidir necesitan saber qué quiere el otro, y no le van a mandar un mensaje escrito, no le van a escribir una carta. Cuando la haga, no deje marca, porque eso significa que el documento pierde validez, como decíamos nosotros, solamente accesible a aquellos que manejan el idioma. Entonces, si les toca trabajar en Renault, les toca trabajar en Volkswagen, los planos están en francés o en alemán. ¿Ustedes saben francés o alemán? Quizá algunos de ustedes sí, pero si le escribieran en el plano, che, que no quede marca en francés o en alemán o en chino, si el plano viene de China, ¿lo van a entender? No lo van a entender. Entonces necesitan que esa información no esté escrita, esté simbolizada. Y eso es lo que esta norma hace. Esta norma simboliza eso. Pero hay, digamos, 4 posibilidades. Puede ser que el que diseña la pieza me diga, che, mira, no hay problema si quedan ondulaciones y quedan rugosidades, o sea, hay marcas por la herramienta y hay marcas por el desplazamiento, no hay problema, las controlamos. Puede ser que el que lo diseñe me diga, no, che, mira, ondulación no, déjame las marquitas de la rugosidad, pero la ondulación no. O puede ser que me diga, y puede ser que haya ondulación, pero no quiero rugosidad. O puede ser que me diga, no quiero ninguna marca. ¿Hay casos de eso? Y sí, por supuesto que sí. Ustedes imagínense, si yo diseño la pata de una mesa, y bueno, la pata de una mesa si tiene una marca, no hay problema, pero si yo diseño, tengo que fabricar la piecita que va en un marcapaso. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Que puede tener marca? Da lo mismo que tenga un hueco, que tenga marca, una piecita que va en un marcapaso. Y seguro que no. No sé qué piecita será, pero supongo que no. No debe. No debería. Bueno, entonces, obviamente, tampoco es cuestión de agarrar y decir, la voy a hacer con la máquina más sofisticada, porque así me aseguro, porque cada uno de estos requerimientos exige un costo mayor. Más caro va a ser hacer algo perfecto que hacer algo no tan perfecto. Entonces, no es cuestión de agarrar y siempre elegir el proceso más caro, total, porque eso significa plata. Entonces, no es tan sencillo. La moraleja es que yo necesito saber todo esto. Necesito saber qué tipo de marcas, cuánto de profundidad tendrían estas marcas, si hay ondulaciones, cómo tienen que ser estas ondas. O sea, necesito toda esa información para tomar la decisión adecuada. Y la pregunta es, ¿qué simbología se utiliza? Para entender esto, lo primero que vamos a aclarar es cómo se indica esta tolerancia en un plano. En un plano, esta tolerancia se indica de la siguiente manera. Supongamos que nosotros tenemos un
objeto cualquiera. Este es el objeto que diseñaron, y el que lo diseñó me dice, che, mira, la superficie de arriba, la que está acá sombreada en rojo, esa superficie tiene que tener una característica muy particular. Tiene que ser lisa o tiene que tener marquitas, pero tiene que tener una característica muy particular. A partir de este objeto, yo voy a tener un plano en donde van a estar las tres vistas, por ejemplo, la frontal, la lateral izquierda, la superior, o el corte o lo que haga falta. Bien. Ahora, en el plano, esa información de que esta superficie tiene que tener una característica particular, no va a aparecer con un cartelito, va a aparecer con un simbolito. Este simbolito, que parece una raíz cuadrada, ¿sí? Ahora, ¿dónde va a aparecer ese simbolito? Dice la norma que ese simbolito se ubica en el plano en donde la superficie se vea como un contorno. Entonces, en la vista frontal, esta superficie superior se ve como esta línea. En la vista lateral, esa superficie se ve como esta línea. En la vista superior, yo a la superficie la veo. No estoy viendo una línea. Esta superficie que está acá es esa. Conclusión. De acuerdo a lo que me dice la norma, el símbolo va a estar aquí, en la vista frontal, aquí, en la vista lateral, o como es un acotado, porque es un acotado especializado, también puede estar sobre una línea auxiliar de cota. Estas líneas que nos servían para proyectar también nos sirven para indicar terminación superficial. No va a estar en las tres lugares, en uno de los tres, porque como toda cota, no tiene que ser redundante. O sea, o aparece en la vista frontal, o aparece en la vista lateral, aquí o aquí. Y bueno, ¿y de qué va a depender que esté acá, que esté acá, que esté acá? ¿De qué creen que depende? ¿De cómo acotemos? Exactamente, del espacio que yo tenga para acotar, porque este es un símbolo que se agrega al acotado. ¿Dónde no va a estar? En la vista superior. Porque en la vista superior no se puede poner el símbolo porque ahí la superficie se ve como un contorno. No. Esta línea que está acá representa esta superficie lateral, ¿sí? La altura de este escalón, pero no representa esto o esto. Entonces no lo puedo apoyar acá, no. En la vista superior yo a la superficie la estoy viendo. Por lo tanto, ahí no debe estar el símbolo. El símbolo debe estar donde la superficie se vea como una línea. Eso es lo que la norma me dice. ¿Estamos de acuerdo? Profe, o sea, nosotros haríamos ese símbolo como para no hacer así como que está rugoso, ponele. Claro, para no escribirle una carta y ponerle no quiero que tenga rugosidad o quiero que tenga rugosidad pero de tal dimensión y que la ondulación sea... No tengo que escribir una carta, tengo que representarlo con un símbolo. Ya vamos a ver cómo es el simbolito. ¿Queda claro eso? Dependiendo del tipo de rigurosidad va a cambiar el símbolo. Claro. ¿Se entiende? Pero, profe, ¿quién lo indica? La persona. O sea, el que diseñó la pieza te va a agregar en el plano un simbolito. Ahora, vos tenés que saber qué significa el simbolito, porque eso depende de cómo lo va a fabricar. Atención un poquito. Acá el ingeniero Carhan está mostrando básicamente en principio el simbolito y en principio dónde tengo que representarlo yo en las vistas. Ahora, este simbolito ahora está vacío. Hay un montón de información que le agregamos a este símbolo para que la información sea correcta y la gente la pueda leer. Eso es lo que va a empezar a explicar seguramente en un momentito ya el ingeniero Carhan. Exactamente. La idea, chicos, es que si alguien, como les decía, me dice, che, mirá, yo no quiero que queden marcas, digamos, rectas, líneas rectas, no necesito ese tipo de marcas, bueno, me tiene que poner este simbolito, me tendría que poner este simbolito e indicarme que no quiere marcas de tal tipo. Ahora, yo
tengo que saber leerlo, ustedes tienen que saber interpretarlo, porque entonces cuando ustedes decidan cómo fabricarlo, le van a decir al operario, che, mira, agarrá, lijalo, pero no uses líneas verticales, porque ustedes entienden lo que el símbolo dice. Si ustedes no lo entienden, y el operario va a hacer cualquiera, la que le quede más cómoda a él. ¿Entienden cómo es? ¿Y entienden por qué es importante saber lo que el símbolo representa? ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces, los simbolitos que se utilizan para representar terminación superficial cambiaron bastante a lo largo de los años. Acá le vamos a mostrar más o menos cómo eran antes, porque pueden llegar a manejar un plano viejo. Antes le ponían un triangulito. Ponían un triangulito, 2 triangulitos, 3 triangulitos, 4 triangulitos, hasta 5 triangulitos. ¿Y qué significaban los triangulitos? Bueno, más triangulitos, más pulido. O sea, un triangulito era poco pulido, un poco más pulido, un poco más pulido, pero ¿cuánto de pulido? Bueno, era como muy básico, no servía. Después cambiaron a este símbolo. Este símbolo, que ya se parece al que vimos recién, es una raíz cuadrada, también tenía información muy básica, porque simplemente discriminaba entre si la operación permitía que yo sacara material, no sacara material, o daba lo mismo. Pero seguía siendo básico. Después pasó a este símbolo. Este es casi uno de los símbolos más usados últimamente, aunque es viejo y no está en vigencia. El símbolo tiene toda esta información que ustedes ven ahí, toda esa información. Tenía 2 valores que me decían cómo era la rugosidad, medida en micrones. ¿Saben lo que es un micrón? Esa es la profundidad de las marquitas. ¿Y saben qué significa un micrón? ¿O no saben? ¿Milésima de metro? Es la milésima parte de un milímetro. Es la millonésima parte de un metro. Es la milésima parte de un milímetro. Es algo muy chiquito, obviamente. ¿Sí? Es la millonésima parte del metro. Es decir, la milésima parte de un milímetro. Entonces, Disculpe. Sí. ¿Los simbolitos estos se hacen con el mismo grosor que se hace de las letras? Cotas, exactamente. Es una cota. Bueno, gracias, profe. No hay por qué. Bien, entonces teníamos información con respecto a la rugosidad, información con respecto a la ondulación. Me decían qué tratamiento tenía que usar, me decían cómo controlarlo, me decían la separación de las líneas, de las marcas, y me daban esta letra, ¿sí? Esta letrita, que me decía cómo era el patrón. El patrón significa si las marcas eran circulares, si eran rectas, si eran líneas rectas. O sea, esta letra tiene ese objetivo. Ya vamos a ver el catálogo con las letras estas. Pero como ven, en el símbolo estaba toda la información que yo necesitaba. Toda la información que yo necesitaba saber, lo tenía acá. Entonces yo podía saber qué tipo de rugosidad, eso me permitía elegir una herramienta u otra, qué tipo de patrón, eso me permitía elegir un proceso u otro. O sea, yo tenía todo lo que necesitaba. Ahora, pensemos, escuchen bien, chicos. Si este es el símbolo que nosotros vamos a usar, o básicamente es muy parecido a este, porque no es este exactamente, cambió. Ahora, si este es el símbolo que nosotros usamos, ¿qué altura debe tener esta especie de raíz cuadrada? ¿Qué altura tenía que tener? Pensemos, tiene que entrar todo esto. Entonces, ¿qué altura debe tener esta raíz cuadrada? Por llamarlo así. 2 alturas de letra. Y por lo menos 2 alturas de letra. Por lo menos. Entonces, esto se lo aclaro porque en el último ejercicio que ustedes van a hacer, van a tener que poner el simbolito este. Entonces no pongan un simbolito así chiquito que no se entiende nada porque no va. Esto tiene que ser legible. Entonces, tengo que asegurarme que la información sea visible. Y si yo para la cota estoy usando un tamaño de número, ese tamaño tiene que ser correspondiente al de esta. O sea, se entiende que hay una lógica
que tiene que ver con la legibilidad. Lo malo es que este símbolo, que estaba bastante bueno porque tenía toda la información bien discriminada, cambió. La norma actual, que se la vamos a subir a ustedes para que la tengan disponible en autogestión, es la 1302. Cambió bastante, tiene más o menos unos 6 años, pero cambió bastante porque ahora usa una mezcla de los símbolos, utiliza distintos simbolitos, pero lo peor es que la información que acá aparecía explícita, porque acá está bien claro que es la rugosidad, que es la ondulación, ahora aparece codificada. Codificada porque se basa en en un control que se hace en un laboratorio. Para poder controlar esto bien, para saber si quedó como tenía que quedar, hay que mandarlo a un laboratorio de metrología. En ese laboratorio tienen una máquina que se llama un rugosímetro, que lo que hace es, como por decirle de alguna manera, logra tener una imagen de esto. El rugosímetro tiene una imagen de esto, de cómo es la superficie, de cómo que arma una imagen de esto. Y en base a esa imagen, la norma dice que hay patrones, hay parámetros que deben ser controlados. Cada uno de estos parámetros tiene que ver con la profundidad de las marcas, con la distancia entre las marcas, en una dirección, en otra dirección, en un perfil que está, digamos, obtenido a través de una máquina. El tema es que la norma nueva ahora tiene la misma información, pero codificada. Ya no me aparecen más los datos como me aparecían antes, que me aparecían numeritos acá, cada numerito tenía un significado. Ahora me aparece todo mezclado, todo codificado, porque en esos números está lo que sería la ondulación y la rugosidad. Y está un patrón de control. Lamentablemente, para entender esta norma plenamente, hay que leerla con mucho cuidado. Y, por ejemplo, me dice que yo puedo tener ese control considerando este valor como máximo o considerando que este valor es un indicador que cualquier medida que yo tome, si el 16% de mi medida es superior a este, está bien, si no, o sea, me da mucha información muy precisa, extremadamente precisa, pero requiere de un instrumento muy particular para medir. Y si necesito medir algún otro patrón, aparte de este, necesito usar otra referencia más. Es decir, me da mucha información, pero muy codificada. Lamentablemente, esta es la norma que está en vigencia. Ahora, el tema es, este simbolito sigue teniendo un tamaño, como dijo ahí alguien, debe tener por lo menos 2 alturas de letra de alto, digamos la altura de esta especie. Ahora, ¿dónde va en el plano? ¿Cómo es que lo pongo en el plano? Bueno, eso ya lo vimos, pero vamos a ver ejemplos que tienen que ver con lo siguiente. Primero, la letrita, que está acá, el simbolito de la orientación, ya le dije que tiene que ver con el patrón, y cambia. Si yo quiero líneas paralelas, el simbolito va a ser este, si quiero líneas perpendiculares va a ser este, si quiero líneas cruzadas va a ser este, si no me importa la dirección va a ser una M, si quiero líneas circulares va a ser este. O sea, este es el patrón de las marcas. Y eso va a aparecer en el plano de la siguiente manera. Como habíamos dicho, yo acá tengo una pieza, vista frontal, vista en corte, tengo el corte A, bueno, necesito controlar esta superficie. Entonces, esa superficie me va a aparecer en alguna de las vistas el simbolito con la información. Puede ser que necesite controlar la perforación interior. La perforación interior, bueno, la superficie de la perforación interior va a tener... Puede ser que necesite controlar la superficie posterior, es decir, esta que está al fondo. Bueno, eso. Pero fíjense que es un acotado. Y cuando hablamos que es un acotado, el sentido de lectura está normalizado. O sea, yo lo leo así o lo leo así. No patas para arriba, no con el símbolo para este lado, la letra apuntando como se me ocurra, no. Tiene que tener la misma estructura que tienen las cotas. Otra cosa, habíamos dicho, no acotar sobre cooculto. Bueno, estos símbolos tampoco pueden ir acotados
en donde se vea como contorno oculto. ¿Queda claro eso? O sea, es un acotado. Y eso significa que tiene que seguir las mismas pautas que sigue el acotado. Ustedes no deciden cuál es el patrón, no deciden el valor, sino que lo que tienen que hacer es entender que esto tiene un significado. La norma le va a permitir traducir ese significado para saber qué máquina elegir, que eso no lo vamos a hacer en esta materia porque ustedes no saben nada todavía de máquina, pero tienen después materias como planificación y control de la producción, procesos industriales, en donde van a ver las distintas máquinas, van a ver las distintas posibilidades, y en base a esta información, ustedes van a tomar la decisión correcta. ¿Queda claro eso o no? Todo esto está en la norma, ya le vamos a pasar la norma, ahí van a tener un montón de ejemplos, como siempre en la norma hay un montón de ejemplos. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. La otra cosa que vamos a ver hoy tiene que ver con la geometría. Habíamos dicho, no solamente importa la terminación superficial, sino que también importa la geometría. ¿Y por qué importa la geometría? Y bueno, eso se ve en este ejemplo. Supongamos que a mí me piden construir una pieza cilíndrica y me dicen, che, el diámetro es de 5, pero el diámetro lo podés hacer más grande o lo podés hacer más chico. Eso es lo que está acá. ¿Ven? Al lado de la cota del diámetro 5 hay un más menos 0,02. Eso vamos a verlo en la clase que viene. Esto se llama tolerancia dimensional, pues tiene que ver con la dimensión. Esta es la que vamos a ver la clase que viene. El asunto es que yo puedo razonar que lo puedo hacer más grande. ¿Cuánto es más grande? Y bueno, 5 más 0,02 quiere decir que el diámetro mayor puede ser 5,02. Y lo puedo hacer más chico. ¿Cuánto más chico? 5 menos 0,02, el diámetro menor es 4,98. Bueno, yo sé que lo puedo hacer más grande, lo puedo hacer más chico, pero me dicen, che, es cilíndrica. Ahora, después que lo fabrico, puede ser que me quede así, de forma cónica, o puede ser que me quede así, de forma abarrilada. Esto se llama abarrilado porque parece un barrilcito. Bueno, acá el diámetro mínimo es el que corresponde y el diámetro máximo es el que corresponde. Acá el diámetro mínimo es el que corresponde, el diámetro máximo es el que corresponde. Pero ¿estará bien? Esa es la pregunta. ¿Servirá que sea de esta forma cónica o de esta forma abarrilada? Y a lo mejor no, porque ya sé que la forma es importante. Primero, no es lo mismo que quede de esta manera que de esta otra. Y además, a lo mejor me dijeron que yo puedo tener este máximo, este mínimo, pero tiene que ser cilíndrico. Si tiene que ser cilíndrico, ninguno de los dos sirve. ¿Entienden el problema? Pero te lo está permitiendo, profe, o sea, entiendo. No, te está permitiendo las dimensiones, no la forma. En ningún momento te aclara que la forma puede ser cónica o abarrilada. Te dice que las dimensiones pueden ser esas. Los dos objetos cumplen con la dimensión, pero no sabemos si cumplen con la forma. ¿Se entiende? Son cosas distintas. Este ejemplo está para mostrarle que lo dimensional no tiene que ver con la forma. Los dos objetos tienen las dimensiones correctas, pero la forma que tienen no es la misma. ¿Se entiende? Y puede ser que esto sirva, como puede ser que no sirva. ¿Quede claro? ¿Queda claro eso? Profe, ¿estaría correcto que tuviera, por ejemplo, el mínimo arriba y el mínimo abajo? ¿O el máximo y el máximo? No importa dónde lo tenga, el tema es la forma. Ahora, el asunto es que, para que yo esté seguro de eso, alguien me tiene que decir. ¿Qué es lo que me tiene que decir? Che, sirve que sea cónico, pero no sirve que sea barrilado. Sirve que sea barrilado, pero no sirve que sea cónico. O no sirve ninguna de las dos, y yo necesito que sea cilíndrico, que sea un cilindro, con el diámetro mínimo arriba y el diámetro mínimo abajo, pero cilíndrico, o con el diámetro máximo arriba y el diámetro máximo abajo, pero cilíndrico. ¿Entienden?
Alguien me tiene que decir eso. ¿Se entiende? En algún momento en el plano yo me tengo que dar cuenta de eso, porque no va a ser igual. Recuerden, chicos, que estos son centésimas y milésimas y décimas de milímetro, o sea, son medidas muy, 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 muy chicas. Acá se lo está exagerando Guillermo para mostrarles, digamos, la forma en general, pero no se percibe a simple vista. ¿Sí? ¿Queda claro eso, chicos? Bien. Entonces, sí, profe. Esta norma, por suerte, a diferencia de la anterior, no cambió, es más o menos la misma a lo largo de los años. Esta norma no controla dimensiones, no controla la dimensión, controla la forma, la posición, las características geométricas, no la dimensión. Y esta norma es la que me evitaría que yo tenga que usar cartelitos como que sean planos, que sean paralelos. No, eso ya no va más, carteles no van, entonces hay que usar un símbolo. Los símbolos que usa esta norma son, digamos, básicamente hay un símbolo para cada característica, hay símbolos que tienen que ver con la forma, entonces yo quiero que el objeto sea recto, voy a ver este simbolito, necesito que sea plano, voy a ver este simbolito, necesito que sea cilíndrico, voy a ver este simbolito, necesito que sea curvo, voy a ver este símbolo, y así. Necesito que dos superficies sean planas, voy a ver esto. Necesito que sean perpendiculares, veo esto. Necesito que sean inclinadas. Hay un agujero, necesito que la posición de ese agujero sea la correcta, voy a ver este símbolo. O sea, hay un símbolo para cada característica geométrica. Ahora bien, en el plano, ¿cómo aparecen? En el plano aparecen, igual que la superficie, que la terminación superficial, en una de las vistas donde la superficie se vea como. ¿Cómo se tiene que ver la superficie? Como contorno visto. Como un contorno. Entonces, yo lo que voy a ver es este simbolito, que es una especie de rectángulo dividido en casilleros. ¿Sí? La cantidad de casilleros depende de la tolerancia que yo esté indicando, porque ya vimos que no hay una, hay distintos tipos. Entonces, de acuerdo a la tolerancia que yo esté indicando, esto se va a dividir en casilleros. En el primer casillero está la característica que se debe controlar, es decir, qué característica geométrica se debe controlar, es lo primero que aparece. Es decir, en el primer casillero va a aparecer alguno de estos símbolos. Entonces me dicen, controle planitud, controle cilindridad, controle rectitud, controle perpendicularidad. O sea, en el primer casillero está el simbolito de lo que yo debo controlar, qué característica geométrica. En el segundo casillero está la tolerancia, es decir, está el error que yo puedo cometer. Y está en las mismas unidades que el acotado lineal. Significa que eso ¿en qué unidades va a estar? ¿Micrómetro? No. Milímetros. En milímetros. Porque ¿qué dimensiones, digamos, qué unidades usamos nosotros para acotar? Milímetros. Entonces va a estar en milímetros. Y el último casillero tiene que ver con la referencia. ¿Por qué? Porque si yo les digo que ustedes consigan que esto sea paralelo, ¿ustedes qué me van a preguntar? ¿Paralelo a quién? Entonces, en este último casillero, está la referencia. Y la referencia tiene que ver con que hay otra superficie que debería ser paralela a este. Yo tengo que decirle en el plano cuál es la superficie que es paralela. O sea, tengo que indicar en el plano cuáles son las dos superficies que yo pretendo que sean paralelas al final. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Cómo es el simbolito? Bien. Una cosa muy importante, chicos. Yo les dije que es un rectángulo que está dividido en cuadraditos, ¿sí? Ahora, ¿cuántos cuadraditos tengo? No hay un número fijo. El mínimo, escuchen bien, el mínimo de cuadraditos son 2. El máximo pueden ser
5, 7, 9, hay hasta 9 cuadraditos a veces, porque se requiere más información adicional. Entonces, el mínimo es 2, pero el máximo no se sabe. Pueden ser muchos más, porque depende de la característica que yo esté controlando. ¿Y por qué el mínimo 2? Significa que hay algunos que no necesitan referencia, porque la referencia sería el tercer cuadradito. Los dos primeros representan esto, pero el tercero, ¿hay algunos que no necesitan referencia? Sí. Fíjense que acá en la tabla dice, las tolerancias de forma no tienen referencia. Entonces, si se da cualquiera de estas, no hay 3 casilleros, hay 2 solamente. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren que algo sea recto, no necesitan compararlo con nada, necesitan que sea recto y punto. No es necesario compararlo con otro. Si yo quiero que algo sea cilíndrico, y tiene que ser cilíndrico, punto, no tengo que compararlo con otro. En cambio, si yo quiero que una superficie sea perpendicular, entonces ustedes me van a preguntar, ¿perpendicular a quién? Entonces, ahí surge la referencia, ¿entienden? Para todos los que están abajo, que son elementos asociados, yo necesito, se refiere a elementos asociados a superficie, asociada a otra superficie. Bueno, para todo esto yo necesito referencia, pero para estos 6 primeros no hace falta referencia. Entonces, en estos 3 primeros, yo voy a tener 6 primeros, yo voy a tener 2 cuadraditos. En todo esto voy a tener 3 o más. ¿Quedó claro eso? Profe, si nosotros queremos decir que, por ejemplo, esta es paralela con A, sí, y también decir que es perpendicular con otra línea. Y agrega otro cuadradito más acá y pone el simbolito de perpendicularidad, pone la tolerancia. Por eso te digo que esto puede tener más cuadraditos. Puede llegar a tener 9 cuadraditos. Que sea paralela, claro. Que sea paralela tal, aclaro cuál es la que tiene que ser paralela. Después a continuación pongo tiene que ser perpendicular a tal, aclaro a quién, qué toleran. Después tiene que ser tal, y así. Voy agregando cuadraditos. Con el símbolo, con la tolerancia, con la referencia. Con el símbolo, con la tolerancia, con la referencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, esto parece muy lindo, pero como les dije, la cuestión no es ver cómo aparece dibujadito, qué lindo, qué bonito el cuadradito. No. La cuestión es, ¿qué significa? Igual que recién, ¿qué significa la rugosidad? ¿Qué es la rugosidad? ¿Qué significa la ondulación? ¿Qué es la ondulación? Bueno, acá también, ¿qué significa esto? Esto que me escribieron ahí, ¿qué significa? ¿Cómo se controla? Bueno, acá tenemos un ejemplo de qué significa, cómo se interpreta. Le aclaro algo, el dibujo de la derecha, de la izquierda sería el plano. Este es el plano. Esto es lo que ustedes ven en el plano. El dibujito que está acá a la derecha es un dibujo exagerado, porque está muy exagerado, y su objetivo es explicarles el concepto de esta tolerancia. Vamos al plano. En el plano me dicen que esta superficie que está acá arriba tiene que ser paralela a esta superficie que está acá abajo. ¿Cómo sé? Porque acá me dicen que esto es paralelo a la superficie A y me dicen que la superficie A es la que está acá abajo. ¿Ven cómo está acotado, no? Bien. Y me dicen que la tolerancia de paralelismo es de 0,005 milímetros, es decir, 5 milésimas de milímetro. Como le decía Ricardo, son dimensiones muy pequeñas. Bien, perfecto. Esta tiene que ser paralela a esta según esa tolerancia. ¿Y eso qué significa? Significa lo siguiente. Si yo agarrara las dos superficies después que ya la fabriqué, esto es lo que el plano me dice. Yo lo fabriqué y me quedó así.
Fíjense que la superficie superior no está bien plana, ¿ven? La superficie superior tiene una ondulación, una rugosidad debido a la herramienta. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo para saber si está bien? Lo que hago es lo siguiente. Voy a trazar dos líneas perfectamente paralelas a la superficie A, dos líneas, las dos líneas rojas que yo veo ahí, perfectamente paralelas